Les decía, vamos al libro de Daniel en el capítulo 10 y vamos a leer de ese capítulo los versículos del 1 al 14. Voy a leerles, preste usted atención, voy a hacerlo corrido, no voy a parar. Estamos ahí, libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 1 al 14. Dice así: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Recuerden que ese era el nombre de Daniel en, 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 en Babilonia. Yo les había dado una predica un poquito con el sentido de estos nombres. Y la palabra era verdadera, dice, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mi voz, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, hablando de provocar batallas celestiales. Daniel tiene una visión y dice que durante 3 semanas, o sea, 21 días, 3 por 7 es 21. Y si no, Pitágoras se equivocó y vamos a tener que ir a corregir las matemáticas. En el principio de la lectura dice que él estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Él recibe la visión y de acuerdo a la visión, por espacio de 3 semanas, comienza a orar en esa visión, comienza a presentarse delante de Dios en esa visión. Mire lo que dice el versículo 12. Dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, es decir, de esas 3 semanas, porque él lo dice al principio, recibe la visión y durante 3 semanas aflige su corazón.
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, ¿qué estaba haciendo en la presencia de Dios? Entendiendo y humillándose, estaba en oración, pidiéndole al Señor, hablándole al Señor sobre el mensaje de esa visión, sobre lo que venía de esa visión. Luego viene el ángel y le dice: he venido a contarte lo que viene para el pueblo. Si usted continúa leyendo luego del versículo 14 eh, y el capítulo 11, ahí el ángel le dice un montón de cosas sobre esa visión. No vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es de lo que la oración de Daniel durante esas 3 semanas provoca. Provoca una respuesta de Dios. El ángel le dice, en el versículo 11, no, perdón, en el 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte, a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. A causa de la oración de Daniel, hay una respuesta a esa oración y Dios envía un ángel para llevarle el mensaje a Daniel. Quiero decirle que lo mismo ocurre con nosotros. Cuando usted dispone su corazón a orar, cuando usted dispone su corazón a pedir y a clamar, como Daniel lo está haciendo, porque Daniel dice que afligió su corazón. Y esa palabra afligir es lamentar. Es la palabra hebrea abal, con B, abal, y significa lamentar. Daniel, producto de la visión que había tenido, comienza a orar, aflige su corazón en la presencia de Dios durante 3 semanas. Y viene respuesta. Tú y yo también, cuando nosotros nos disponemos a orar en la presencia del Señor, el Señor manda respuesta. Pero sucede algo en lo cual nosotros tenemos que estar claros. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Se da cuenta usted? Desde el primer día se manda la respuesta. Desde el primer día el príncipe se opone, el príncipe de Persia. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dios manda a este ángel a llevarle respuesta a Daniel, pero hay oposición del príncipe de Persia. Vamos a ver quién es el príncipe de Persia. ¿Por qué se opone el príncipe de Persia? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? De los ángeles caídos que se está oponiendo al mensaje que Dios está enviando a la tierra. Si usted me acompaña a Efesios 6:12, podemos ir entendiendo esto. Váyase al libro, a la carta a los Efesios, versículo 12. Perdón, capítulo 6, versículo 12. Y ahí encontramos un pasaje, un versículo donde se refiere a la estructura que tienen las huestes celestiales de maldad. Dice Efesios 6, versículo 12. El pasaje está hablando de la armadura. Y en ese versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, preste atención, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Ahí usted ve la estructura que tiene las regiones, las huestes espirituales de maldad o el reino del enemigo.
el reino de este mundo, como lo llama Jesús, tiene una estructura compuesta por principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Esa es la estructura. De esa estructura, los principados son los más importantes. Por lo tanto, el príncipe de Persia que va y se le opone a Daniel es uno de los más importantes dentro de la estructura que tiene el enemigo y cuya función de esa estructura es la de oponerse a lo que Dios quiera enviar a la tierra. Vamos a ver. Esta estructura de maldad se distribuye por todas las zonas geográficas del planeta. Se distribuyen los territorios y influencian a los que vivimos en esos territorios. Por supuesto, ustedes y yo tenemos la protección de Dios. Sin embargo, dice el Señor, dice la palabra del Señor, que el enemigo lanza los dardos de fuego buscando que esos dardos de fuego nosotros los atrapemos, o sea, que ese dardo de fuego se quede en nosotros para, en contraposición a la palabra de Dios, nosotros seamos engañados con esos dardos que el enemigo manda. Son mensajes de engaño que el enemigo constantemente está enviando. Toda esta estructura se encarga de eso. De alguna manera, lo que hacen es tratar de blindar la tierra con su presencia. De manera que al blindar la tierra, si algo quiere pasar que viene del cielo a la tierra, a nosotros, ellos se oponen. Eso es lo que está haciendo el príncipe de Persia justamente con el ángel que trae el mensaje. Entendamos lo siguiente. Si usted se va en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo de 2 al 4, solo anótelo, no lo vamos a ir a leer. Pablo habla de que él conoce de un personaje, dice, pero está hablando de él, que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, cuando uno amarra pasajes en la palabra, en este caso nos dice que hay 3 niveles del cielo. Entonces, Pablo fue arrebatado al tercer cielo donde habita Dios, donde está el trono de Dios, que fue donde el enemigo quiso poner su trono. El enemigo dice en la palabra, subiré a las alturas y pondré mi trono al lado del trono del Altísimo, queriendo él comenzar a gobernar. Bueno, de ahí fue echado con el tercio de ángeles que pecaron y no pueden penetrar al tercer cielo. Ellos tienen obstruido el paso al tercer cielo. Entonces nosotros podemos derivar de esa cita de Pablo que hay 3 niveles del cielo. El primer nivel, si usted saliese en este momento y no hay nubes, y que lo vemos muy fácil en el verano, cuando el cielo está sin nubes, ese primer nivel el primer cielo es la atmósfera, la que nosotros podemos ver. Hay un segundo nivel del cielo, que es el nivel de donde están las estrellas y todas las galaxias. Este nivel se lo mostró Dios a Abraham cuando le dijo en Génesis, anótelo nada más, tampoco lo vamos a ir a leer, en Génesis 15:2, cuando le dijo Dios a Abraham, sí, que le iba a dar una descendencia tan numerosa como la descendencia, como la cantidad de estrellas que hay en los cielos. En algunos momentos les he hablado que si uno se va a un lugar donde la luz de la ciudad no le impida ver, el manto de luz establece un impedimento para ver hacia el cielo, y está uno en un día de luna nueva, con el cielo despejado, uno logra ver la Vía Láctea. Eso era lo que Dios le estaba mostrando a Abraham. Y como en el universo no solo la Vía Láctea, sino que hay millones
de galaxias. Así le dijo Dios a Abraham, mire, si puedes contar toda esa cantidad de estrellas, así será tu descendencia. Ese es el segundo cielo, donde está todo lo que corresponde a el espacio interestelar. Y el tercer cielo, donde está Dios. Ese, obviamente, el que lo fue a ver fue Pablo, nosotros no lo hemos podido ver. Y no sé si alguien habrá sido llevado, además de Pablo, al tercer cielo y ha regresado. Porque Enoc fue llevado al cielo, o sea, ahí donde está Dios, pero no ha regresado. Elías fue llevado al cielo y no regresó tampoco. Y no sé si algún ser humano ha sido llevado ahí, que yo conozca, no recuerdo ninguna historia que lo mencionen. Entonces, volviendo al tema, tenemos esos tres niveles en el cielo y en el nivel nuestro, donde están las huestes celestiales de maldad, se mueven en el cielo y han procurado blindar, evitar que las bendiciones de Dios pasen hacia la tierra, hacia los hombres, hacia los seres humanos, hacia la humanidad, hombres y mujeres, pero obviamente eso no lo logran porque ellos tienen que sujetarse a Dios. Ese príncipe de Persia que vino y se opuso al ángel, luego vino Miguel y lo sometió. Y entonces el ángel pudo pasar, por eso le está hablando a Daniel. Lo que les quiero mostrar es que hay oposición. Cuando nosotros oramos, hay oposición a las respuestas que vienen del cielo para nosotros. Y que cuando usted ora, se provocan batallas celestiales, como esta batalla que tuvo que dar el ángel y que tuvo que dar el arcángel Miguel, versículo 14. Mas el príncipe, vuelvo a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, esto del reino de los cielos, de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que nos está mostrando este versículo? Cuando tú y yo oramos fervientemente al Señor, cuando oramos en su voluntad, se producen batallas en los cielos. Se producen batallas celestiales, como esta que tuvo que librar este ángel y Miguel. Nosotros provocamos esas batallas. Daniel la provocó y nosotros las provocamos también. Ahora, ¿cuál es el sentido de provocar estas batallas espirituales? Entendiendo, y nosotros debemos entender, debemos estar entendidos, amados, que en las regiones celestiales, así como lo acabamos de leer en Efesios 6:12, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos se mueven allí, han distribuido, vuelvo a repetirlo, las regiones de la tierra y se mueven en influencia sobre los territorios. De manera que usted y yo y todos los seres humanos recibimos esa influencia y la influencia de Dios, por supuesto. A las dos estamos expuestos. ¿Qué debemos rescatar de aquí? Lo que debemos rescatar es que usted y yo debemos movernos en oración, en súplica, como lo hizo Daniel. Dice que él afligió su corazón. Y en el versículo 13 dice que él dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Cuando los seres humanos, cuando los cristianos hacemos esto, comenzamos a provocar revolución en las zonas celestes. Usted y yo comenzamos a mover las zonas celestes por medio de nuestra oración. Comienzan a registrarse batallas. Comienza Dios a reprender a quienes se mueven ahí por tu oración.
y comienzan a producirse cosas en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. En nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad de San José, en nuestras ciudades de, vamos a ponerlo así, de Cartago, San José, Heredia y Alajuela. En las ciudades que conforman este Valle Central, comienza a moverse la zona celestial, comienza a darse cosas, comienza Dios a moverse, pero eso depende de nuestra oración, eso depende de tu oración, eso depende de cómo procedamos a orar. Si nosotros no procedemos con oración, estamos desperdiciando el poder más grande que tenemos a nuestro alcance, porque Dios ha dispuesto su poder por medio de nuestra oración a favor nuestro. Él ha establecido eso así. Dios ha dicho que el poder de los cielos está a la disposición de los creyentes que oran y que se mueven en oración, pero que tienen una oración que conduce a mover el reino de los cielos. Es una oración intencional y nosotros debemos tener oración intencional. Si nos volvemos al versículo 12 de Efesios, del capítulo 6 de Efesios, dice, hablando de la armadura, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o sea, contra espíritus. Nuestra lucha es contra espíritus. Y la lucha que nosotros tenemos, y la palabra la está diciendo como que no es contra sangre y carne, o sea, no es físico el asunto, sino es en el plano espiritual. Si la lucha es en el plano espiritual, entonces la lucha se desarrolla en oración. No es en otro ámbito donde se desarrolla. Y siempre nos han enseñado que la lucha que nosotros damos contra las situaciones que se dan en lo físico en esta tierra es contra los seres espirituales de maldad que se mueven detrás de la situación que se está dando, detrás de la situación que estamos viviendo. Se mueven detrás, es contra ellos contra los que debemos luchar. Y por eso aquí está diciendo en este versículo que no es contra sangre ni carne, sino contra ellos. Entonces, nuestra lucha por las situaciones que se dan en tu casa, en tu barrio, en nuestras ciudades y en nuestro país, se libran orando. Y es en intercesión. Por eso, la importancia de ese tiempo de intercesión para la congregación los miércoles a las 9 de la noche. Por eso están invitados y más que invitados, estamos obligados a estar ahí. Estamos obligados a participar de ese tiempo de intercesión en oración. Debemos hacerlo intencionalmente. Intencionalmente, ¿para qué? Para que Dios comience a reprender a esos principados, gobernadores, potestades y huestes celestiales, huestes espirituales que se mueven en nuestros territorios para que Dios los reprenda. Nuestra oración debe dirigirse a que reprenda a todos esos seres espirituales de maldad, que Dios los reprenda. No los reprendemos nosotros porque no tenemos la autoridad para hacerlo, pero la tiene Dios y Dios los reprende por medio de sus ángeles.
Cuando eso sucede, cuando por orden de Dios son reprendidos, entonces se abre el espacio para que toda la gente que habita en de nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestro país, pueda recibir el mensaje del Evangelio, estén dispuestos a recibirlo. Pero no se usa solo para eso, mis amados. También usamos la oración para avanzar en las cosas personales, en las que Dios nos tiene, en las que Dios nos pone, para pedir justicia, para reprender la acción del enemigo en todo aquello en lo que tú te estés moviendo. Necesitamos hacerlo. Necesita usted hacerlo, porque este pasaje de Daniel y este pasaje de Efesios nos enseña cómo es el asunto. Daniel nos enseña cómo se mueven las cosas. Efesios nos enseña cómo se oponen, pero Daniel nos enseña cómo las vencemos. Las vencemos en oración. Y Efesios también nos enseña eso, porque tenemos que vestirnos de las armas que Dios nos da. Seguido viene las armas de la milicia. Las armas de nuestra milicia, y ahí viene la descripción. No me voy a meter en eso, en toda la armadura que debemos usar. Solo váyase ahí en Efesios, en el capítulo 6, hasta el versículo 18, porque termina la descripción de toda la armadura hablando de oración. Le leo nada más el 17, que es el último, y tomad el yelmo, el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y teniendo toda la armadura, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. La palabra súplica es una oración ferviente, perseverante. O sea, es ferviente y perseverante siempre. Esa oración debe ser ferviente y perseverante. O sea, es una oración sentida, dirigida por el Espíritu, sentida en el corazón y no de un día. Es constante, como lo hizo Daniel. Daniel, hasta que tuvo respuesta, se mantuvo los 21 días orando. Y el ángel le dice, desde el primer día me mandaron, pero han pasado 21 hasta que fue vencida la oposición. Nuestra oración entonces debe ser ferviente y perseverante, pero tiene otra característica. Dice ese versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración, todo tipo de oración. No es una oración específica, es todo tipo de oración que podemos usar. Es oración de súplica, es oración de intercesión, es oración de agradecimiento, es lo que el Espíritu guíe a hacer. Así debe ser nuestra oración. Entonces, si nosotros queremos causar las batallas celestiales que deben causarse, o sea, esto es imposible que no suceda, tienen que suceder, producto de nuestra oración, producto de nuestra intención, perdón, eso es lo que quiero decir. Si queremos causar las batallas celestiales, producto de nuestra intención, tenemos que hacerlo orando. Y con una oración, como lo dice Efesios 6:18, de súplica sentida en el corazón y perseverante. O sea, constante. Tenemos que perseverar en la oración. A esto nos está llamando el Señor. ¿Por qué nos está llamando a esta oración? Querida iglesia, se nos aproxima el tiempo en que nosotros tenemos que instalarnos como iglesia en algún espacio. Se nos aproxima el tiempo en que tenemos que comenzar a pedirle al Señor, y ya hemos comenzado. Señor, indícanos dónde debe estar el local de la iglesia. Allí donde nos vamos a instalar, allí donde vamos a edificar, allí donde se va a producir el proceso de expansión, el proceso de crecimiento de la congregación, pero no es por un crecimiento de la congregación donde se va a producir el proceso
de llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Ese es el propósito. Ese es el propósito final y principal de eso. Entonces, usted y yo tenemos que comenzar a clamar como iglesia delante de la presencia del Señor para que comience a mostrarnos esto. Porque vamos por nuestros barrios y por nuestra ciudad o por nuestras ciudades. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Es problema del Señor, no es nuestro. Nosotros comenzamos y debemos irlo haciendo. Debemos comenzar. Por eso hoy invito a la congregación a que comencemos a hacerlo y va a ser en intercesión los miércoles a las 9 de la noche. Esto tenemos que hacerlo, tenemos que provocar esas batallas celestiales. Somos llamados a eso, ninguno está exento. Somos llamados todos. Y aquí hay personas que yo sé que pasan en oración. Aquí hay personas con las que cuando uno habla, uno entiende que han estado en oración y que permanecen en oración y que interceden delante de Dios. Les va a ser más fácil a ellos, pero estamos llamados todos a hacerlo. Para comenzar a provocar las batallas espirituales. Mire, el Señor nos va a mandar respuesta, como le mandó respuesta a Daniel. El Señor nos va a mandar respuesta, pero las huestes espirituales de maldad que están escuchando en este momento lo que estoy diciendo, están dispuestos a oponerse. Sin embargo, el mensaje que les enviamos, porque también en Efesios dice que es a través de la iglesia que les damos a conocer lo que viene, le enviamos el mensaje a las huestes de maldad de que vamos con el apoyo del Dios de los cielos por las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, por nuestros barrios, para bendecir esos barrios, para bendecir esas ciudades, para restaurar aquello que se ha perdido, para venir y redimir como Cristo nos manda a todos aquellos que necesitan conocer, que tienen hambre de conocer y que han sido ya preparados para conocer y ser redimidos. Esto que le estamos informando como Iglesia Verbo a esas huestes espirituales de maldad va a contar y cuenta porque está en la voluntad del Padre. No es la voluntad nuestra, no es la intención nuestra, no ha nacido esto en nuestro corazón. Si nosotros lo estamos haciendo es porque ha nacido en el corazón de Dios. Va a contar con todo el apoyo y el poder del reino de los cielos. Nosotros cantamos una alabanza: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en este proceso por medio de la oración ferviente de los miembros de Verbo Eclesia, ¿quién se podrá oponer? ¿Quién se opondrá? Nadie. Mas este proceso requiere de la oración. Necesita de la oración de los miembros de la iglesia. Y es necesario, mis hermanos, que ustedes pongan en agenda esto. Que ustedes pongan en agenda este tiempo de oración. Mas les voy a decir una cosa: no será suficiente la oración de los miércoles de 9 a 10 de la noche. Y por eso el Señor ha puesto en mi corazón, desde hace rato vengo preparándome en ello y esperando el tiempo de comenzar un tiempo de ayuno por esto. Se requiere para esto, además de la oración, el ayuno. Necesitamos entrar en ayuno. Si usted se vuelve, vamos que estamos entre este pasaje de Daniel y Efesios. Si se vuelve de nuevo a ese capítulo 10 de Daniel y a esos versículos que leímos, encontramos qué fue lo que hizo Daniel desde el primer día, desde que tuvo la visión. Versículo 1 de ese capítulo 10.
Bueno, versículos 2 y 3, para no volver a leer el 1 porque es la visión. En aquellos días dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Esto da la idea de que Daniel entró en ayuno. Pero eso que da la idea, porque no dice que estaba en ayuno, pero está diciendo que no estaba comiendo nada de esas cosas. Es decir, entonces estaba en ayuno. Para cosas importantes, para detalles espirituales fundamentales, se entra en ayuno. Daniel aquí aparentemente estaba en ayuno, pero cuando Daniel recibió la visión de que había terminado el tiempo de los 70 años en Babilonia para el pueblo de Israel, él entra en ayuno. En el capítulo 9 es donde se describe ese proceso. En el libro de Daniel, la parte que estábamos viendo es una visión diferente, es otra, pero en cuanto a la visión, en cuanto al tema de el regreso del pueblo de Israel que se produce posteriormente con Zorobabel, Esdras y Nehemías, cuando Daniel se da cuenta de eso, hace lo mismo que hizo con la visión que estábamos viendo y se mete en oración. Entonces, en el capítulo 9, versículo 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Lo mismo que hizo allá, lo mismo que vemos que hizo conforme a la visión que había recibido en ese capítulo 10, aquí, conforme al tema del retorno del pueblo de Israel de Babilonia, dice que él entra en oración y ruego, o sea, en la oración esa ferviente, en ayuno, silicio y ceniza. Ok, nosotros estamos entrando a un tiempo muy importante desde la perspectiva espiritual para Ministerios Verbo Eclesía en San José. Estamos entrando a un tiempo fundamental. Necesitamos la dirección de Dios para saber a dónde nos quiere llevar Dios. Y entonces tenemos que entrar en oración ferviente y constante. Pero además necesitamos entrar en ayuno. Y el ayuno no tiene la función de torcerle el brazo a Dios. No es para que Dios nos vea afligidos y compungidos y entonces Dios tenga misericordia. No, no es para eso. El ayuno tiene la intención, junto con la oración, de entrar a conocer la perspectiva espiritual que Dios tiene y los lineamientos espirituales que Dios tiene para nosotros. Ese es el propósito de entrar en oración y ayuno. Les decía, la intercesión de 9 a 10 de la noche una vez por semana no será suficiente. Por lo tanto, yo he dispuesto en mi corazón desde este momento entrar en ayuno. Mi ayuno será hasta el mediodía. Esa es mi disposición en ayuno todos los días. Eso es lo que yo voy a hacer. Estaré en ayuno todos los días hasta el mediodía. Al mediodía entraré en oración durante un tiempo, 10 o 15 minutos, porque estoy en tiempo laboral. Lo que voy a tomar es tiempo de mi almuerzo. Tomaré tiempo de mi almuerzo para orar y entregar el ayuno todos los días, buscando el rostro del Señor. Y quiero pedirles a los que estén dispuestos a acompañarme a hacerlo también. No sé cuánto tiempo. En principio estoy entrando hoy 15 y llegaré hasta el 30 de noviembre. Pero siento en mi corazón que esto se va a llevar el resto del año. Ayuno todos los días hasta el mediodía. Estaré ayunando y orando y le pido, iglesia, hagámoslo. Yo he estado esperando esto y pidiéndole al Señor guía para cuándo iba a llegar el tiempo de entrar en ayuno para las cosas importantes. Cristo entró en ayuno antes de entrar en su ministerio terrenal. Si usted revisa en Mateo 4,
no vamos a ir, solamente le doy la cita. En Mateo 4, versículo 2, fue llevado al desierto por el Espíritu y entró 40 días en ayuno. Ese fue un ayuno total. No comió nada durante esos 40 días el Señor. La reina Esther, para salvar al pueblo de Israel de la desaparición, lo iban a exterminar, del exterminio, como lo intentó también hacer Hitler. Ayunó. Esther 4:16 muestra ese ayuno. Ayunó para entrar a la presencia del rey y le pidió a Mardoqueo que ayunara con todos los que habitaban en la ciudad. También el pueblo de Israel hizo ese ayuno ahí. Mire, el ayuno se aplica para cuando entramos, en nuestro caso, en detalles importantes, fundamentales, en cosas de trascendencia espiritual, de que van a tener esa trascendencia, ese entrar al mundo de las tinieblas para quitarlo, para desmovilizarlo, para provocar que Dios lo desmovilice y tener trascendencia en el pueblo, en nuestras ciudades. A eso vamos a entrar. Y por lo tanto es fundamental el ayuno para esto. Y la oración, los dos juntos. Con esto provocamos las batallas espirituales que abren el espacio para la extensión del evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, siempre les menciono esto, lo indicó el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando provocamos batallas espirituales para desmovilizar las huestes celestiales de maldad, permitimos que el poder de Dios, o no permitimos, en realidad no lo hacemos nosotros, provocamos entonces que Dios se mueva. Y entonces el evangelio por nuestro intermedio, por nuestra función, en lo que Dios nos pide que colaboremos con el poder del Espíritu Santo, el evangelio se extiende y se alcanzan las almas que Dios tiene previsto alcanzar. Aquí tenemos las herramientas para hacerlo, mis hermanos. Y comenzamos intercediendo, orando en ayuno. Ahora, por eso les decía, no va a ser suficiente la intercesión de 9 a 10 de la noche los miércoles. Vamos a necesitar orar diario. Y esta oración diaria, este ayuno diario de 9 a 12, ahí entregamos el ayuno. Todos los días nos va a permitir alcanzar la fortaleza, alcanzar la guía de Dios para ir por lo que tenemos que ir en la ciudad de San José, de lo que tanto hemos venido hablando en estos tiempos atrás. Hoy yo los estoy invitando, entonces, hermanos. Hemos venido hablando de alabanza, hemos venido hablando de estudio de la palabra, hemos venido hablando de oración. Hoy extiendo el tema de la oración a la parte práctica que como congregación debemos aplicar. Y los invito a todos, aún en su trabajo, si está o si está en casa, vamos, disponga su corazón. Tenemos que provocar las batallas celestiales que van a hacer que alcancemos el propósito que Dios tiene con Verbo Eclesia. Pero no solo eso, no se queda con el propósito que tiene Dios para la iglesia, para alcanzar victoria en todas las situaciones que usted tenga también. Si quiere hacer que los cielos se abran y que las huestes de maldad no tengan efecto ni se opongan a lo suyo, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a interceder delante del trono de la gracia para que esto se haga.